límites y continuidad. Y normalmente hoy voy a terminar todo lo que tiene que ver con la continuidad uniforme. Entonces vimos que había una noción de continuidad más exigente que era la continuidad uniforme. Y yo voy a hacer un recordatorio de lo que vimos. Entonces, si yo tengo una función f definida en un intervalo R, y en R, yo digo que es uniformemente continua en I, sí, solo sí. Y ahora tenemos la definición de 15.000 kilómetros. Es decir, para todo epsilon positivo, existe delta positivo, tal que para todos x y x' en el intervalo I, si la distancia entre x y x' es menor que delta, entonces la distancia entre f de x y f de x' tiene que ser menor que epsilon. Ok, esa es la definición de la continuidad uniforme. Y acá la cosa importante es que el radio delta solo depende de epsilon y no depende del punto x de continuidad que viene después. Y ahora también se puede observar que esta definición es simétrica con respecto a x y x', porque acá yo puedo intercambiar x y x', son dos cuantificaciones que se pueden intercambiar. Y acá también, acá es una distancia, está por debajo de un valor absoluto, entonces yo puedo intercambiar x y x', no cambian nada. Y la misma cosa acá, ¿ok? Acá tienen que tener el reflejo, cuando ven tal escritura, no es valor absoluto de x menos x', es la distancia entre x y x'. Entonces, como es una cosa simétrica, se puede intercambiar. Por supuesto, si yo intercambio x y x', voy a tomar el opuesto, pero abajo de un valor absoluto no cambia nada. ¿Ok? Y hay que recordar lo que es continua. F es continua. Es casi la misma definición. Es para todo x en I, para todo epsilon positivo, existe delta positivo, tal que para todo x' en I, la distancia, si entre x' y x es menor que delta, eso implica que la distancia entre f de x' y f de x es menor que epsilon. Pueden ver que acá tomé exactamente la definición que pusimos en el curso. Entonces, la cosa que intercambia es que el x viene antes, que yo llamaba antes x sub 0. Es un punto fijo, es la idea. Es el punto donde se testea la continuidad. Y acá después es la definición de límite con un pequeño cambio, es que acá no considero entornos reducidos porque ya vimos que en el caso de la continuidad no se necesitan considerar entornos reducidos en el dominio. ¿Ok? Y acá solo como adopté la misma definición como anteriormente, intercambié x' y x, pero no cambian nada. Entonces solo es un juego sobre las cuantificaciones. Y una cosa importante es que la mayor diferencia entre la continuidad uniforme y la continuidad es que la continuidad es una cosa definida en cada punto, porque la cuantificación con x hay una disimetría o asimetría entre x y x', porque hay alguno que viene antes del para todo existe y hay otro que viene después. ¿Ok? Entonces no se tratan los dos puntos del mismo modo. Acá se puede intercambiar el para todo y el para todo, porque son dos cuantificaciones del mismo tipo. Pero no se puede intercambiar el existe delta. Y acá obtenemos una definición más fuerte, ¿ok? Porque acá el delta viene antes, entonces tenemos un delta uniforme
que solo depende de epsilon, aunque acá, en la definición menos exigente, el delta depende a la vez de epsilon y del punto donde se considera la continuidad. ¿Ok? Y la definición también es que la continuidad es una propiedad local. Yo puedo fijar un punto X y decir que, ok, tengo la función continua en dicho punto. Es decir, la continuidad global se puede descomponer en un montón de continuidades locales. No es el caso para la continuidad uniforme. La continuidad uniforme es una noción que existe solo globalmente y no tiene sentido en un punto fijo. ¿Ok? Esa cosa que hay que memorizar. Y muchos de ustedes me hicieron la pregunta si yo tenía una intuición geométrica de la continuidad uniforme, y yo tengo que ser honesto y la respuesta es no, y pedí a mis colegas de analistas y tampoco tenían. A veces en matemática tenemos cosas un poquito formales, es un juego sobre los continuadores y no tenemos muchas intuiciones sobre lo que pasa realmente. Entonces, si no entienden muy bien físicamente, geométricamente la noción de continuidad uniforme, es normal, porque tampoco es el caso para nosotros. ¿Ok? Es un juego con configuradores porque a veces las demostraciones solo funcionan en este caso y no funcionan en este caso. Porque es una cosa más exigente, entonces tenemos más información sobre la función. ¿Ok? Entonces, y vimos que había un ejemplo de función que era continua sin ser uniformemente continua, que es la función cuadrado. Vimos que la función cuadrado, que es una función bastante sencilla, entonces una función no puede ser más continua que el cuadrado, que es una función realmente sencilla, pero ya esta función no es uniformemente continua. Es muy interesante porque, por otro lado, la función identidad, la función x, es uniformemente continua. Entonces, este ejemplo me muestra un ejemplo de dos funciones uniformemente continuas, x, cuando yo hago el producto, yo obtengo una función que no es uniformemente continua. Es decir, esa razón porque no vamos a estudiar mucho la continuidad uniforme, porque no tiene buenas propiedades algebraicas. Por ejemplo, el resultado que dice producto de continua uniforme por continua uniforme es uniformemente continua, es falso. Ya tenemos un contraejemplo, x, y el producto es x cuadrado, que no es uniformemente continuo. ¿Ok? Entonces, esa es la razón porque no vamos a estudiar mucho esta noción, pero vamos a ver una demostración muy importante que necesita la continuidad uniforme. Y es la única razón por qué pusimos la continuidad uniforme en el programa. La otra razón es para poner énfasis sobre el hecho que el orden entre las cuantificaciones importa. ¿Ok? Ahora hay que demostrar, dije que estas dos nociones son distintas para la mayoría de las funciones, pero hay un caso particular que es cuando la función está definida en un intervalo cerrado, entonces, en este caso y solo en este caso, las dos definiciones son equivalentes y es un resultado no trivial. Y es muy importante porque vamos a usar este resultado para demostrar que toda función continua es integrable. ¿Ok? Es la única razón. Entonces, ahora el objetivo es demostrar el teorema de Heine-Cantor, que es, el objetivo es demostrar que toda función continua en AB cerrado es uniformemente continua. Es decir, son dos definiciones que no son equivalentes en general, pero en el caso de un intervalo, cuando se fuerza que el intervalo sea cerrado, en este caso,
las dos definiciones son equivalentes y es un resultado no trivial. Y esto nos sirve en la práctica para decir que a veces para hacer una demostración se necesita la continuidad uniforme, pero si solo tenemos la continuidad, esto nos puede ayudar si el intervalo es cerrado. ¿Ok? Es decir, la moraleja, dos nociones que no son equivalentes, salvo cuando el intervalo de trabajo es cerrado. ¿Ok? Y es el objetivo de hoy, demostrar este teorema, y que es el teorema en los apuntes antiguos se llamaba incorrectamente el teorema de Cantor, pero el nombre, hay dos nombres, que son Heine y Cantor, que eran colegas en la Universidad de Göttingen en los años 70, pero 1870. Ok, y trabajaban sobre el tema cómo distinguir estas dos nociones. Porque era un problema difícil para los matemáticos, porque tenían muchas intuiciones sobre la continuidad, pero no tenían muchas intuiciones sobre la continuidad uniforme. Y a veces se necesitaba usar la continuidad uniforme. Acá es un problema. A veces tenemos una definición que funciona muy bien, pero necesitamos otra definición para otros problemas. Ok, ahora, cuidado. Hay una demostración en los apuntes antiguos que usa sucesiones y subsucesiones convergentes. Como hoy no tenemos más sucesiones, voy a hacer una demostración, como siempre, libre de sucesiones. Entonces es una nueva demostración hecha especialmente para ustedes. Ok. Ahora, demostración, pero para hacer la demostración voy a usar un lema. Y el lema es el siguiente. Es un lema muy interesante que me gusta mucho porque es un lema puramente geométrico que no contiene ninguna cuenta adentro, solo razonamiento. Ok. Es un lema que habla de extracción de un cubrimiento finito. Ok. Voy a enunciar el lema y después voy a explicarlo. Sea h una función positiva definida en un intervalo cerrado. Entonces es una función positiva y la cosa importante es cualquiera. Es decir, no voy a suponer ninguna otra cosa sobre h. Puede ser fuertemente discontinua. ¿Ok? Solo tomo una función positiva y definida en el intervalo. Entonces, existen finitos puntos, como se dice, una sucesión finita de puntos. Existe una sucesión finita de puntos. x1, xn adentro del intervalo AB, tales que los entornos que son definidos a partir de los puntos x1, xn, y acá hay que definir los radios correspondientes. Y los radios son dados por la función h. Es decir, el entorno de centro x1 y de radio h de x1. Y hago todo esto con todos los puntos x sub i. X sub n de radio h de x sub n, tal que todos estos entornos cubren el intervalo AB. Es decir, cuando yo tomo la unión de todos esos finitos entornos, obtengo algo que cubre todo AB. Es decir, técnicamente, pueden superar AB. AB está incluido en la unión del entorno de centro x1 de radio h de x1, unión, puntitos, entorno de centro x sub n y de radio h de x sub n. Ok, es un lema fundamental. Entonces, de hecho, es una versión simplificada de una propiedad más general que se llama la propiedad de Borel y Lebesgue. Entonces, no tiene realmente un nombre, pero si hay que poner un nombre,
sería la propiedad de Borel-Lebesgue simplificada. Pero acá hice una versión simplificada para niños. ¿Ok? Después, para los niños. Después, cuando serán más grandes, podrán ver la versión más abstracta, más general. Entonces, ¿qué dice este lema? El problema es cómo cubrir un intervalo cerrado por una sucesión de entornos de radio positivo. La primera observación, entonces voy a hacer un par de observaciones para explicar lo que digo acá, es que si yo tengo, olvidemos por ejemplo la función h, y supongamos que h sea una función constante, un radio constante. Si yo tengo un radio constante, se puede, yo me doy un radio fijado, se puede o no cubrir mi intervalo con entornos de radio R en cantidad finita o no, en general. Sí, hay que tomar bastantes entornos. Entonces, si R es finito, entonces el problema es, si R es finito, es único, es un radio único, se puede cubrir el intervalo AB con entornos, con finitos entornos, es una cosa importante, finitos entornos de radio R. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que asegurar que el tamaño de todos los entornos supera la longitud del intervalo. Entonces, ¿cuál es la longitud de un entorno? Es 2R. Entonces, se necesita que n, 2R por n, sea mayor que b menos a. Entonces, basta con tomar n tal que 2Rn sea estrictamente mayor que b menos a. Acá el problema viene de que los entornos son abiertos, entonces como son abiertos hay que se superponga un poquito para cubrir todo. Es el problema de una cosa abierta. Es decir, yo no puedo usar el mismo extremo porque me van a faltar puntos. Entonces se necesitan cubrir un poquito. Entonces acá necesito mayor. Y después yo tomo mi intervalo AB y yo cubro con mis entornos, que tienen todos el mismo diámetro. ¿Ok? Cada uno tiene un diámetro igual a 2R. ¿Ok? Entonces es una cosa fácil. El problema es que ahora el lema dice que es una cosa más exigente. Ahora, en lugar de tomar un radio fijado, toma un radio variable, que depende del punto donde se construye el entorno. Y lo que dice, para cualquier función positiva, se puede tomar una familia finita de entornos que respeten los radios forzados por la función positiva. ¿Ok? Entonces, la idea es que ahora en el lema tenemos una situación más complicada. Es decir, ahora a cada punto X se asocia un radio. Y puede ser cualquiera. La única cosa es que tiene que ser positivo. Y lo que yo digo es con esta restricción muy fuerte, es decir, no tengo ninguna opción para elegir el radio me está dado por la función h. Sin embargo, siempre puedo yo hallar una sucesión finita de entornos que cubren, es decir, algo así. Por ejemplo, si yo supongo que este punto x1 tiene este radio, voy a tener este entorno. Y después, quizás que yo tengo otro entorno con un radio súper pequeño. Y después otro con un radio muy largo. Etcétera. Y quizás que hay entornos súper pequeños, pero al final voy a lograr cubrir todo mi intervalo con una cantidad finita, que es una propiedad muy importante de los intervalos cerrados.
que se llama la compacidad. Quizás que a veces oyeron la palabra compacto, y es exactamente la propiedad característica de los compactos. Y es algo que vale también en dimensión superior. No tiene nada que ver con los reales. Si yo tomo una figura cerrada en el plano, acotada y cerrada, lo que se dice compacto. Y si yo me doy, entonces acá yo tengo mi conjunto A, y si yo me doy una función positiva en R+, entonces yo puedo cubrir el equivalente de un entorno, es un disco, con una cantidad finita de discos cuyos radios son dados por la función h. Y al final lograré obtener un cubrimiento finito donde hay una restricción muy importante sobre el radio de los discos. Y esto funciona también en dimensión superior. Entonces, lo que se llama hoy un entorno, de hecho en la matemática no se llama un entorno, se llama una bola. Es una bola generalizada. En cada dimensión tiene su noción de bola. La bola usual que conocemos es la bola en dimensión 3. Pero en dimensión 2 una bola es un disco. Tenemos bolas cerradas y bolas abiertas. Y acá es una propiedad de las bolas, es decir que cuando tenemos una región cerrada y acotada, siempre se puede cubrir con un conjunto finito de bolas cuyos radios son inducidos por cualquier función positiva, que puede ser súper irregular. Una pregunta. ¿Sí? Dijiste que la función h va a definir los radios. ¿Sí? ¿No tendría que ser continua? No tiene que ser continua. ¿Por qué no? No es importante. No se necesita en la demostración y es mucho mejor. Porque vamos a obtener un lema muy fuerte. Porque podemos poner cualquier función positiva, incluso una función positiva de tipo Dirichlet. Podríamos tomar una función positiva que vale 2 sobre los racionales y 1 medio sobre los irracionales. Y es una función positiva completamente discontinua y va a funcionar para el lema. Una pregunta, no me queda muy claro, o sea, la dimensión del radio. ¿Vos podés tomar la dimensión del radio que vos quieras o te la han fijado la dimensión del radio que vos quieras? Está fijada por la función h. La idea es que es la función h que te define en cada punto el radio autorizado. Te fuerza un radio para cada punto. Y lo que digo es que incluso si la función h me fuerza radios súper pequeños, cuando son todos positivos, existe un método para lograr hallar una cantidad finita de puntos tales que las bolas correspondientes, cuyos radios son inducidos por la función h, cubran todo el intervalo. ¿Y existe posibilidad que se te pase del conjunto A? ¿Cómo? ¿Existe posibilidad que se te pase? Ah, sí, sin problema. Acá es lo que hice, ¿viste? Esto supera el intervalo. Es un cubrimiento. Cubrimiento no dice que la unión es igual. Dice que la unión cubre. Puede superar. Sin problema. La única cosa es esta inclusión. No es una igualdad, es una inclusión. Y en general se necesita superar. Porque, ¿sabes? Por ejemplo, el punto A acá hay que cubrirlo. Yo no puedo cubrirlo con un intervalo abierto que se separa acá. Entonces yo tengo que superar al menos un poquito. Entonces, no solo puede superar, pero en general supera. Y es normal. Ok, entonces es una propiedad supergeométrica que fue descubierta realmente al final del siglo XIX, que hace todo funcionar. En matemática es una de las propiedades más importantes. Ok, y vamos a ver que esta propiedad va a implicar fácilmente que toda función uniformemente continua en un intervalo cerrado también es uniformemente continua. Ok, pero ahora vamos a demostrar el lema. Voy a definir algo. Voy a decir que se llama, dado un subintervalo, CD adentro del intervalo AB. Se llama un H cubrimiento
del subintervalo CD toda sucesión de puntos de CD que cubren cuyos entornos inducidos por la función h cubren el intervalo CD. Entonces, llama un h cubrimiento a toda sucesión finita x1, xn en CD, tal que, y ahora tenemos el cubrimiento. CD está cubierto por los entornos correspondientes. Pueden ver que la noción de cubrimiento acá depende de la función h, y esa es la razón por qué yo llamo esta noción la noción de h cubrimiento. Depende de la función h. Ok. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a considerar, entonces, el conjunto de todos los puntos del intervalo, tal que el intervalo de A hasta C se puede cubrir gracias a la función h. Y como siempre vamos a considerar el supremo. Ok, entonces voy a considerar el intervalo sea A, el conjunto de los puntos C adentro de AB, tales que existe un h cubrimiento del intervalo A hasta C. ¿Ok? Es decir, como lo que queremos es cubrir todo el intervalo AB, vamos a intentar cubrir partes de este intervalo entre A y C, y vamos a ver cuál es el mayor C que logramos alcanzar. ¿Ok? Es decir, C pertenece a A si solo si el intervalo AC, que puede ser muy pequeño, se puede cubrir mediante finitos entornos construidos por este truco. ¿Ok? Entonces, ¿qué se puede decir sobre el conjunto A? ¿Es vacío o no? ¿Contiene a alguien conocido? ¿Por qué? Porque el intervalo AA está reducido a un punto. Entonces no es difícil cubrirlo. Hay que tomar el entorno acá, de centro A y de radio h de A, y esto va a cubrir el intervalo. ¿Ok? Entonces es claro que, por construcción, tenemos que el punto A pertenece al conjunto A, pues el intervalo AA, que es el intervalo más trivial, que es igual al conjunto unitario A, se cubre fácilmente por el entorno de centro A y de radio HA. Y acá no se necesita conocer cuál es el valor de H de A. Cualquier radio positivo va a conseguir cubrir un punto. ¿Ok? Y es claro también que A está acotado. ¿Ok? Porque está dentro de un intervalo acotado. Tenemos un conjunto no vacío y acotado tiene supremo. Ok, sea ese el supremo de A, que es un punto que pertenece al intervalo AB. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Es demostrar que S es igual a B. Es decir, que el máximo C, el supremo de todos los C que sabemos cubrir hasta C, es igual a B. ¿Ok? Entonces, voy a observar un montón de propiedades. Entonces, vimos que A pertenece a A. Esta primera observación voy a hacer una lista de puntos. Primer punto, ya vimos que A pertenece a A. Claro. Segundo punto. Ahora, tienes I2 tiene supremo.
punto 3 son los dos puntos que ya vimos. Punto 3. Ahora, la idea es que como, por construcción, la idea es que como ese es el supremo, podemos aproximar el supremo, como siempre, a menos de epsilon. ¿Y qué epsilon vamos a elegir? El radio autorizado alrededor de S. Es decir, existe un punto C en el intervalo AB, en el conjunto A. Es decir, vamos a aproximar el supremo a menos de epsilon por un elemento de A, y epsilon siendo, al ser epsilon, el valor de H para S. Tal que acá tenemos que S menos H de S tiene que ser menor que el punto C, que es mi aproximación, y que es menor o igual a S, que es el supremo. ¿Ok? Acá uso la aproximación a menos de epsilon para el supremo, con epsilon igual a H de S, el radio autorizado alrededor de S. Y acá no uso nada, la única información que yo uso es que H de S es positivo. Es un epsilon posible. Ok. Ahora tenemos, pero ¿cómo C pertenece a A? Por construcción, se puede cubrir el intervalo AC por finitos entornos. Existen puntos x1, xn en el intervalo AC, tales que cuando yo cubro el intervalo AC se cubre por los entornos de radios centro x1, radio h de x1, unión, entorno de centro xn y radio h de xn. Ok, ahora yo sé cubrir el intervalo AC. Lo que me gustaría hacer es cubrir el intervalo A hasta S. Ok, ya sé cubrir AC. Ahora, ¿qué puedo yo observar? El punto 4 es que por construcción entonces quizás que hay que hacer una figura que muestra lo que se hace. Tenemos el intervalo AB. Acá tenemos el supremo, S. Yo sé que yo tengo una aproximación C, y esto yo sé cubrirlo con la función H. Pero, ¿qué sé yo? Yo sé que S es el centro de un entorno particular, que es este entorno de centro S y de radio H de S. Y este, por construcción, contiene a la vez su centro, que es S, pero también contiene C. Porque la distancia entre, ¿viste? La distancia entre C y S es menor que H de S, por construcción. Entonces, por construcción, sabemos que la distancia entre C, S y C es menor que H de S. Esto me demuestra no solo que el punto C pertenece al entorno de centro S y de radio HS, pero como también es el caso para S, todo el intervalo entre C y S está en el entorno. Es decir, este pequeño intervalo entre C y S está todo dentro del entorno, ¿claro? Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos un cubrimiento del intervalo de A hasta C y tenemos otro cubrimiento con un único entorno de C hasta S. Si yo pego todo, yo obtengo un nuevo cubrimiento de todo el intervalo a S. ¿Ok? Entonces, entonces esto dice que
el punto, la sucesión, el punto S, es un H cubrimiento, eso que vimos, miento del intervalo de C a S, hasta S. Lo que digo que este único entorno, este punto C, S, es un cubrimiento del intervalo de C a S. Si yo pego todo, voy a obtener un cubrimiento. Entonces, pegando los dos H cubrimientos, obtenemos que la sucesión cubrimientos, la sucesión que agrega todo, es decir, x1 hasta xn, y yo añado S, que ahora contiene n más 1 elementos, pero también es finito. Ahora, esta sucesión cubre todo el intervalo entre A y S. ¿Ok? ¿Qué esto implica? Si yo tengo un H cubrimiento de A hasta S, eso implica que S pertenece a A. El supremo también es un máximo. Luego, S pertenece a A. Es decir, conseguí extender el cubrimiento que iba de A hasta C en un cubrimiento que va hasta S. Y obtengo un cubrimiento con un entorno más que cubre todo entre A y S. ¿Ok? Entonces, S pertenece a A. Lo que me queda demostrar es demostrar que S es igual a B. Y si yo demuestro que S es igual a B, terminé. Ahora voy a hacer una demostración por el absurdo. Voy a suponer que S es más pequeño que B. Ok, y ahora yo voy a mantener mi figura. Ok, 6, por el absurdo, supongamos que S es estrictamente menor que B. ¿Ok? ¿Qué esto quiere decir? Entonces yo puedo tomar, ¿cuál es la idea? La idea es que si S está estrictamente por la izquierda de B, entonces mi último entorno supera un poquito S. Y como supera un poquito S, yo puedo construir un punto S' un poquito más grande que todavía está cubierto. Y esto me va a dar la contradicción porque voy a obtener un punto de A que es más grande que S. Ok, entonces sea S', como siempre, voy a definir S' como un mínimo para no superar B. Es el mínimo de S más, yo tengo que superar un poquito, pero no demasiado, entonces voy a tomar la mitad del radio, como siempre. Y para no superar B, voy a tomar el mínimo. Y es claro que por construcción, ¿qué sé yo sobre este punto? Es claro que S más esto es más grande que S. Este punto es más grande que S. Este, por hipótesis, también es más grande que S. Entonces, esto es más grande que S. ¿Ok? Mínimo entre dos números más grandes que S. Pero, ¿qué dice esto? Es claro que por construcción, este punto está en este entorno. Por construcción. Y no solo este punto S' que yo tengo que dibujar acá, no solo está en el mismo entorno, pero todo el intervalo de S hasta S', de S hasta S', ¿no? Entonces, tenemos que el intervalo de S hasta S' está incluido en el último entorno de centro S y de radio H de S. Luego, todo este cubrimiento todavía es un cubrimiento de un intervalo un poquito más grande.
la sucesión x1, xn y s con n más 1 elementos es un H cubrimiento de qué? Del intervalo. Ya sabíamos que era un H cubrimiento de A hasta S, pero como también contiene el intervalo de S a S', también cubre S', y la unión, ese intervalo de A hasta S'. ¿Ok? ¿Pueden ver? La idea es que, como acá usé el hecho que como son intervalos abiertos, tienen que superar un poquito el punto. Acá usé la información, es muy importante. No funciona si son intervalos cerrados, pero funciona con intervalos abiertos. Porque tenemos que superar un poquito el punto S. Y como superamos el punto S, luego se deduce que S' pertenece a A. Porque existe un H cubrimiento. Pero obtengo un punto que pertenece a A que es mayor que el supremo. Absurdo, pues S' es mayor que S, que es el supremo. Y es claro que ningún punto de A puede ser estrictamente mayor que el supremo, que es la definición del supremo. Entonces, ¿qué dice esto? Esto dice que mi hipótesis era absurda. Entonces, por lo tanto, tenemos que S es igual a B. Y ya demostramos que S pertenece a A. Entonces, B pertenece a A. Y como pertenece a A, por definición, esto dice que tenemos un H cubrimiento del intervalo de A hasta B. Para mí es una demostración maravillosa. No hay ninguna cuenta, ¿sí? ¿El 6? Ok. La idea es que lo que yo quiero demostrar es que S es igual a B. S tiene que ser igual a B. Entonces voy a hacer una demostración por el absurdo. Voy a suponer que S es menor que B. Y la intuición, no voy a hacer todo el detalle. La intuición es que yo miro lo que pasa alrededor de S. Y yo observo que alrededor del punto S hay que hacer otra figura, no sé dónde. Quizás que voy a hacer un zoom acá. Ya sé que yo tengo un cubrimiento que va hasta S. ¿Ok? Y que el último entorno tiene que superar, que de hecho es un entorno centro S, el último entorno. El entorno tiene que superar S, porque tiene un radio positivo. Acá es H de S. Entonces, sin cambiar el cubrimiento, yo puedo agrandar un poquito el intervalo y poner acá un punto S'. Y lo que yo digo es que si en lugar de tomar el intervalo de A hasta S, yo considero el intervalo de A hasta S', todavía tengo un H cubrimiento finito, que es el mismo H cubrimiento, lo cambié. Entonces, esto demuestra que este nuevo punto S', que es más grande, pertenece a A, y que es una contradicción porque supera el supremo. Y el supremo es el tipo que no se puede superar. Entonces, la hipótesis inicial era absurda, y esta hipótesis era absurda. Entonces, como S no puede ser menor que B, tiene que ser igual a B, porque, por supuesto, sabemos que está entre A y B. ¿Ok? Esto demuestra el lema. Ahora, se puede deducir el teorema de Heine-Cantor. ¿Sí? Porque tiene un H cubrimiento finito, esa definición. El intervalo de A a S' tiene un H cubrimiento finito. Pueden ver la potencia de este axioma de completitud. Siempre usamos el axioma de completitud. Es decir, lo que hacemos, es decir, ¿cuál es la intuición? La intuición es que es claro que si el intervalo
no sabemos cubrir cualquier intervalo cerrado al comienzo. Pero es claro que si el intervalo es bastante pequeño, vamos a saber cubrirlo. Entonces, consiste en introducir cuál es el límite del último punto que vamos a saber cubrir entre A y este punto. Y después, como tenemos el axioma de completitud, podemos identificar este punto límite que se llama S. Y después, solo razonando sobre este punto, vamos a deducir que este punto tiene que ser igual a B, lo que demuestra la propiedad. Y todo esto, esta propiedad, no se cumple en Q. Ahora, todos los teoremas que estoy demostrando, no podríamos hacer análisis en Q porque no tenemos la completitud. El teorema de Bolzano no se cumple en Q, el teorema de Weierstrass no se cumple en Q, y este lema tampoco se cumple en Q. Entonces son cosas muy importantes que acá siempre se usa la completitud de R. Y todo hace funcionar. Lo que me gusta acá es que es una prueba puramente geométrica, se puede hacer solo con dibujos. No hay ninguna cuenta. Ok, ahora vamos a hacer un poquito de cuentas, pero no muchas, para demostrar el teorema de Heine-Cantor. Ok. Entonces, el teorema de Heine-Cantor es toda función continua en un intervalo cerrado AB es uniformemente continua en el mismo intervalo. Ok. Demostración. Entonces yo tomo una función f definida de AB en R y yo considero un epsilon y yo quiero hallar el delta que corresponde. Sea epsilon positivo, se trata de hallar un delta uniforme. ¿Y qué digo yo cuando digo que es un delta uniforme? Un delta que funcione para todos los puntos. Es decir, tal que para todo x' en I, tenemos que si x menos, I acá es el intervalo AB, tenemos que si x es menor que x', esto tiene que implicar que la distancia entre f de x y f de x' tiene que ser menor que epsilon. Y es la pregunta que yo hago. Entonces, hay dos cosas que yo tengo que determinar. El radio delta, cuál es el radio que va a funcionar. Y después habrá que verificar que la implicación se cumple. ¿Ok? Es lo que yo quiero demostrar, que la función es uniformemente continua. Pero lo que yo sé ahora es que continua, es decir, que alrededor de cada punto yo tengo un delta. Es decir, lo que yo quiero obtener es un delta uniforme, pero ya conozco un delta alrededor de cada punto. Entonces, como f es continua, para todo punto x sub 0 en AB, o voy a llamarlo directamente x en AB, existe un delta que depende de x, también depende de epsilon, pero no se necesita indicarlo porque nunca voy a cambiar de epsilon. ¿Ok? Entonces solo voy a insistir sobre la dependencia de delta sub x en función de x tal que, y acá escribo la condición de continuidad, x' en AB, tenemos que x menos x' menor que delta implica que f de x menos f de x' menor que epsilon y delta sub x. Es decir, acá yo escribo la condición de continuidad en el punto x. Y yo digo que para todo punto x, dado epsilon fijado, existe un delta que depende de x.
Y a partir de todos estos deltas, para cada punto yo tengo un delta, y yo quiero fusionar todos esos deltas para obtener un delta uniforme. ¿Ok? ¿Cuál sería la estrategia para hacerlo? La estrategia intuitiva. Es decir, alrededor de cada punto yo tengo un radio de seguridad y su defecto es que depende del punto. Yo quiero obtener un radio uniforme que no dependa del punto. La estrategia natural sería tomar el mínimo de todos los deltas sub x. ¿Y por qué no funciona? Porque tenemos una cantidad infinita de delta sub x. La cosa natural sería tomar el mínimo de todos los delta sub x, pero quizás que tiende a cero. Y que el mínimo, el ínfimo de todos los delta sub x, quizás que puede ser igual a cero, y no es un radio autorizado. Entonces el problema viene de que yo tengo una cantidad infinita de delta sub x. Si yo tuviera una cantidad finita, solo tendría yo que tomar el mínimo de todos los delta sub x. Porque si yo tengo un conjunto finito de números positivos, si es finito, entonces su mínimo también es un delta que funciona. Y que funcionaría para todos porque ya sabemos que se puede reemplazar el delta por cualquier delta más pequeño. Y acá esto no funciona y viene de que yo tengo demasiados radios, tengo una cantidad infinita. Por suerte yo tengo el lema anterior que me va a extraer un cubrimiento, que va a reducir el problema infinito en un problema finito. Acá técnicamente esto no va a funcionar así, entonces voy a reemplazar epsilon por epsilon sobre 2. Pero es una precisión autorizada, ¿ok? Es decir, no voy a tomar el delta x asociado a epsilon, pero voy a tomar el delta sub x asociado a epsilon sobre 2. ¿Ok? Entonces voy a definir la función h. Y sea h la función positiva definida, R más, definida por h de x, voy a tomar el delta que corresponde a x, yo sé que existe, y voy a dividirlo por 2. Y acá yo no sé nada sobre h. La única cosa que yo sé sobre h es que es positiva. Porque, por supuesto, no conozco nada sobre la evolución del radio en función del punto. Quizás que es una cosa discontinua. No sé nada. Pero yo sé que es una función positiva. Ahora voy a extraer un cubrimiento finito. ¿Ok? Y el interés del cubrimiento finito es que me va a permitir, en lugar de considerar una cantidad infinita de delta sub x, solo voy a considerar una cantidad finita. Y después podré tomar el mínimo. Entonces, por el lema, existen puntos x1, xn en el intervalo AB, tales que los entornos de centros x1 y radio h de x1, centro xn y de radio h de xn, esta unión tiene que cubrir el intervalo AB. Sabemos que existe. Ok. Ahora es fácil porque yo puedo tomar el delta que me interesa y el delta que yo voy a tomar, si yo me acuerdo bien, el delta que va a funcionar será tomar ahora se puede definir el mínimo de todos los h's. Ahora tenemos una cantidad finita. No entiendo cómo pasaste de tener una cantidad finita de puntos, Infinita. de una cantidad infinita de puntos a tener una cantidad infinita de puntos solo dividiendo esta sobre todo. Acá yo uso el lema. Acá, por supuesto, el intervalo todavía tiene una cantidad infinita de puntos. Pero yo tengo un cubrimiento ahora. Ah, claro, vos sos el cubrimiento, que ahí sí tenés un cubrimiento finito. Exactamente, y el cubrimiento finito, lo que voy a mostrar es que solo tenemos que cuidar a lo que pasa en los puntos x sub i. Y no se necesita mirar lo que pasa en los otros puntos.
Acá, h técnicamente se llama el módulo de continuidad de la función f y esto no te ayuda normalmente. Es una función complicada. Lo único que yo digo es que para cada x, como f es continua, yo sé que existe el radio local alrededor de x. Y esto me define mi función h y es todo, no hay más que decir. Yo no tengo ni una idea de a qué parece la función h. En mi cabeza, en la pantalla de mi cabeza, es una pantalla blanca. Para mí es una función súper complicada y ahora voy a usar de modo ciego el lema. Es la ventaja de los símbolos, que a veces los símbolos superan nuestra capacidad de imaginación. Y es el interés de usar los símbolos. A veces nuestra imaginación tiene sus límites, alcanza sus límites, pero podemos seguir razonando usando los símbolos de modo ciego. Y esa razón por qué se hacen tantas cuentas, tantos razonamientos escritos, y porque no solo consideramos figuras, porque hacemos tantos razonamientos con palabras y símbolos, precisamente porque en este caso, ahora nuestra imaginación es una pantalla blanca. Acá superamos el vínculo entre la matemática y la geometría. Pero lo que yo digo es que eso va a funcionar. Vamos a mostrarlo. Yo tengo que definir delta. Sea delta. Ahora yo defino un delta uniforme. Es decir, no depende más de x. Es un nuevo delta. Quizás que yo debería dar otra letra, ¿no? Voy a poner delta prima. Quizás que yo voy... ¿No? ¿Y rho o otra letra griega? No otra letra griega porque todavía es un radio y siempre estamos acostumbrados a usar delta. Quizás que acá yo podría decir un delta prima uniforme. ¿Ok? Y de hecho yo lo llamo delta prima. ¿Ok? Acá solo nunca usé... Ok, delta prima es el mínimo de los h de x1 y h de xn. ¿Ok? Y ya vimos que por definición es un medio del mínimo, ¿no?, de los delta que corresponden. Delta sub x1, delta sub xn. Una pregunta, ¿ahí no va un delta prima también? Sí, tienes razón. ¿Ok? ¿Entienden? Parte de la información de cada punto tiene su radio local. Obtengo un cubrimiento finito gracias a la función h, que es el radio local dividido por 2. Y gracias al cubrimiento finito, ahora yo puedo calcular un mínimo de una cantidad finita de objetos. Y esto es una cosa positiva. Ahora no tenemos más problemas. Ok, ahora lo único que se trata es demostrar que esta implicación se cumple. Ok, entonces se trata de demostrar voy a escribir estrecha esta fórmula. Ok, y vamos a verificar que funciona. Para mí esta demostración, yo tengo que confesar que es un poquito de magia negra. Para mí todo este tipo de demostración, cuando estamos abajo de una información infinita, no sabemos qué hacer con la información finita, y de repente surge una información finita, a partir de la información infinita, y que nos ayuda mucho. Ok. Vamos a continuar la magia negra. Es la razón por qué la matemática es tan esotérica. Contiene magia negra. Ok. Ahora tengo esto. Sean, yo me doy 2 puntos en el intervalo AB, tales que la distancia es menor que delta prima. Ok, yo voy a disimetrizar el problema. Ahora x y x' son simétricos y voy a dar la preferencia a x.
pero se podría hacer lo mismo con x'. Lo que yo observo es que x pertenece al intervalo AB. Y como la sucesión de entornos cubren AB, esto dice que x tiene que pertenecer a al menos uno de estos cubrimientos. ¿Ok? Entonces, como tenemos que la unión esta unión cubre AB, existe un índice I entre 1 y n, tal que el x que yo considero pertenece a este entorno de centro x sub i, disculpa, x sub i, y de radio h de x sub i. Y esto es lo mismo que x pertenece a e de x sub i y de radio delta sub x sub i dividido por 2, que es la definición de h. Y ahora voy a razonar usando distancias. ¿Ok? No va, que dice cómo todos los entornos, no va al revés, incluido. O sea, Tienes razón. Gracias. Por supuesto, se va al revés. Y sí, es un cubrimiento. Gracias. ¿Ok? Entonces, esto es igual a E de x sub i h delta sub x i el todo sobre 2. Yo puedo borrar esta línea. Ok. Ok, entonces yo tengo esto. Yo observo que la distancia entre x y x menos i es menor por construcción al delta sub xi sobre 2, por construcción. ¿Ok? Porque x sub i, x está en el entorno del centro de x sub i. Pero esto también es menor que delta sub xi, x sub i. Yo multiplico por 2. ¿Ok? Pero, como yo sé que la función es continua en el punto x sub i, yo deduzco que la distancia entre f de x y f de x sub i es menor que epsilon sobre 2. Acá, yo tome el caso particular donde acá es x y acá es x sub i. Acá uso la continuidad de la función f en el punto x sub i. ¿Ok? Obtuve esto. Después también se observa, además, yo puedo hacer lo mismo con x'. Yo observo que x' menos x sub i es menor o igual a la distancia entre x' y x más la distancia entre x y x sub i. Ok. Esto es por construcción, esto es menor que delta prima. Y esto es menor que h de x sub i. Pero delta prima es menor que todos los h de x sub i. Entonces esto es menor o igual a 2h de x sub i. Yo observo que delta prima por construcción es menor que este. Entonces este más este es menor que h de x sub i más h de x sub i. Es decir, 2h de x sub i. Pero eso es igual a ¿qué? Delta sub x sub i. De vuelta yo puedo usar la continuidad en x. Y sub i. Entonces, luego, yo obtengo que f de x' menos f de x sub i es menor que epsilon sobre 2. Acá, de vuelta, yo uso la continuidad en el punto x y ahora con el punto x'. Y ahora, ¿qué puedo hacer yo? Yo puedo agregar. Por lo tanto, la distancia entre f de x y f de x'
es menor o igual a la distancia entre f de x y f de x sub i más la distancia entre f de x' y f de x sub i, desigualdad triangular. Ya vimos que esta era menor que epsilon sobre 2. Ya vimos que esta era menor que epsilon sobre 2. Una consulta, ¿por qué puso ahí, o sea, x sub i y allá no puso, digo, x sub i, o sea, Acá, digo, h de x? porque yo cambio los nombres de variables. Acá, sí, acá yo aplico una propiedad, yo cambio el x y el x'. Es un para todo. Entonces yo puedo instanciar. ¿Ok? Pero es exactamente la propiedad. Acá yo había dado la propiedad para todo el intervalo y después yo considero la continuidad solo en los puntos x sub i. Y los otros puntos ahora no me interesan más. Y lo que yo observo es que la idea es que como estos entornos cubren todo, solo tengo que conocer la continuidad en los centros x sub i. Y no necesito más considerar la continuidad en los otros puntos, que es una cosa maravillosa. Y al final obtuve exactamente lo que yo quería. Esto es igual a epsilon. Terminado. Demostramos que tomando dos puntos cualesquiera el intervalo AB, cuya distancia es menor que delta prima, que no depende más de x y de x', tenemos que la distancia entre las imágenes que corresponden es menor que epsilon. Esto demuestra el teorema de Heine-Cantor. Ok. Esto termina la demostración, que es una demostración interesante, ¿no? Acá pueden leerla, no hay muchas cuentas, es un montón de razonamiento y contiene un poquito de magia negra. Ok, pero esto debería convencerles que, de hecho, ahora toda función continua en un intervalo cerrado es uniformemente continua. Cuidado, la demostración solo funcionó porque considerábamos un intervalo cerrado. El lema anterior no funciona para un intervalo abierto. Porque usábamos la idea que cuando tenemos un cubrimiento con intervalos abiertos, tiene que superar un poquito. Y es lo que usamos siempre. Pueden ver que todo esto es geometría. Para mí está acá que la matemática empieza a ser interesante. Personalmente yo odio las cuentas. No sé contar. Cada vez me equivoco, ya lo observaron un montón de veces, es horrible porque en este instituto no hay plata para pagar un profesor que sabe contar. Pero esto es maravilloso para mí. Porque esto tiene que ver con cómo las figuras funcionan, cuál es la diferencia íntima entre abierto y cerrado, qué se pueden hacer con las cosas abiertas y cerradas, y es razonamiento puro. Y al final obtuvimos una cosa no trivial, es un teorema no trivial. Y la demostración no es trivial. Había que hallarla, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Por supuesto es obvio porque sabemos que uniformemente continua implica continua. De hecho, podemos poner un sí, solo sí. Ya lo sabíamos. Ok, ahora vamos a ver una consecuencia muy importante. ¿Por qué? Ahora hay que tener el regalo final. ¿Por qué? ¿Por qué introdujimos la noción de continuidad uniforme si no sirve para nada? Si esto no nos ayuda para demostrar un teorema. De hecho, voy a demostrar que toda función uniformemente continua en un intervalo cerrado es integrable. Y gracias al teorema anterior, se deduce que toda función continua es integrable. Y es la única razón por qué hice la demostración anterior. Para obtener que toda función continua es integrable. Ok, entonces la consecuencia, proposición. Toda función continua f en AB
es integrable en AB. Es decir, ahora vamos a mostrar que todas las funciones continuas son integrables, pero en un intervalo AB. ¿Ok? Lo que nos sirve, porque cuando se considera la integral, solo tenemos que considerar la integración entre dos puntos fijados. ¿Ok? Y ahora vamos a usar el teorema, la información, la continuidad uniforme. Demostración. Ok. Entonces vamos a usar el criterio de integrabilidad a menos de epsilon y ahora son especialistas del uso de dicho criterio porque lo usaron en el parcial. Entonces se usa el criterio de integración a menos de epsilon. Integrabilidad. Entonces se usa el criterio de integrabilidad a menos de epsilon. Ok, entonces, ¿cuál es mi objetivo? Para demostrar que es integrable, voy a dar un epsilon positivo y yo tengo que construir una partición tal que la suma superior y la suma inferior, la resta, tiene que ser menor que epsilon. Ok. Fijado epsilon positivo, queremos construir una partición P en el intervalo AB tal que la suma superior de F respecto a P menos la suma inferior de F respecto a P tiene que ser menor que epsilon. ¿Ok? Ok, ahora la idea es que voy a considerar sea un número eta acá es mi objetivo, construir tal partición. Sea un número, se elige un número eta positivo tal que lo único que yo necesito es obtener eta que sea menor que epsilon sobre B menos A. Y acá es una cosa positiva. Ok, por ejemplo, yo podría tomar eta igual a la mitad. Epsilon sobre 2 por B menos A. Sería un punto que funcionaría bien. Ok, pero acá yo no necesito el 2, solo necesito un menor. Ok. Ok, yo tengo otra precisión. Partí de una precisión epsilon y obtuve otra precisión eta. Y ahora, como la función es uniformemente continua, y uso el teorema, como f es continua, en AB, es uniformemente continua ahora existe un delta uniforme para eta. Sea delta positivo tal que un radio uniforme que funcione para la precisión eta. Tal que para todos x en AB, si la distancia entre los dos puntos es menor que delta, entonces la distancia entre sus imágenes tiene que ser menor que eta, que es la nueva precisión. Mi nueva precisión, ¿ok? Ahora solo hay que hacer cuentas. Ahora lo que voy a hacer, hay que fijar la partición. Entonces me voy a dar cualquier partición cuya norma es menor que delta. Sea P una partición tal que su norma esté menor que delta. Y no necesito saber más sobre la partición. Sabemos que existe. Podemos tomar una partición con paso variable o bien con una equipartición. No importa.
La única información es que el paso en la norma, es decir, cada subintervalo, tiene que ser de longitud menor que delta. Ya sabemos que existe tal precisión. Y lo que funciona es que ahora tenemos un delta uniforme. Ok, ahora hay que hacer las cuentas. En cada intervalo, A sub I y A sub I más 1, se observa que si yo tomo dos puntos X y X' en este intervalo, ¿qué puedo decir yo sobre la distancia? Es menor que delta. Pero si es menor que delta, las imágenes tendrán una distancia menor que epsilon, que eta. Pero esto implica que el supremo de la función sobre este intervalo y el ínfimo de la función sobre este intervalo tienen una distancia que no puede superar eta. No voy a mostrarlo ejercicio. Ok. Entonces, ¿cómo? Para todo x, x', en el subintervalo I más 1, tenemos que la distancia entre... De hecho, tenemos que f de x menos f de x' es menor que eta. Y esto implica que la distancia, acá si yo tomo, pasando al supremo y acá al ínfimo, hay que hacer los detalles. Esto va a mostrar que la diferencia entre el supremo y el ínfimo no puede superar eta. El supremo local de f en el intervalo AI más 1, acá no pongo todo el detalle. Acá ejercicio. No puede superar, quizás que puede ser igual, pasando al límite. Acá, para demostrar que esto implica esto, es decir, esta cosa, ejercicio. No es difícil. Es un juego con los supremos y ínfimos como siempre. Ya saben razonar sobre los supremos y ínfimos. Es decir, si yo tengo dos variables distintas, yo puedo usar un supremo acá y un ínfimo acá, y esto va a funcionar. Lo que yo digo es que si dos valores en el mismo intervalo no pueden tener un intervalo que superar eta, será lo mismo para el supremo y el ínfimo. ¿Ok? Ahora, solo hay que hacer cuentas, y es fácil. Hay que calcular la diferencia entre la suma superior y la suma inferior. Ok. Entonces tenemos que la suma superior de f respecto a p menos la suma inferior de f respecto a p. Ya vimos que se puede factorizar directamente esta suma de todos i de 0 a n menos 1 de la longitud del intervalo por la diferencia entre el supremo local y el ínfimo local. ¿Ok? Acá lo escribí dos veces la suma, factoricé directamente. Ya vimos esta escritura, integrales. Siempre se cumple para cualquier partición. ¿Ok? Es decir, lo que digo es que la diferencia entre la suma inferior y la suma superior es la suma de todos los rectángulos que hacen la diferencia. ¿Ok? Ahora, ¿qué se puede decir sobre esta diferencia? Es un número positivo, porque el supremo siempre es mayor o igual al ínfimo, pero que no puede superar eta. Entonces, esto es menor o igual a la suma de i igual a 0 a n menos 1 de a sub i más 1 menos a sub i por eta. Ahora podemos salir el eta, es igual a eta por la suma de i igual a 0 a n menos 1
de a sub I más 1 menos a sub I, simplificación de A2, este es igual a eta por B menos A. Pero vimos que eta es estrictamente por construcción menor que epsilon sobre B menos A por B menos A. Y esto es igual a epsilon terminado. Conseguimos construir una partición que es bastante fina, suficientemente fina, para que la diferencia entre la integral inferior, la suma inferior y la suma superior sea menor que epsilon. Y obtenemos que cualquier función continua en un intervalo cerrado es integrable. Corolario, antes de partir, no voy a escribirlo porque estoy cansado. Corolario, es claro que ahora si yo tengo una función continua en un intervalo que no es cerrado, no se puede decir que es integrable, pero se puede decir que es localmente integrable. El corolario es que cualquier función continua definida en cualquier intervalo es localmente integrable. Ahora tienen el derecho a escribir la integral por encima de cualquier función continua, que es una buena cosa. ¿Sí?